Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Capítulo 3. Presión del agua. Fuerte presión. Supresión agosto de 2027, 6:57, hora local, aguas costeras del archipiélago Perio. El Tuatha de Danann había llegado al área oceánica a docenas de kilómetros al noreste del archipiélago Perio. Las olas de la superficie estaban en calma y el sol de la tarde brillaba, haciendo relucir los arrecifes de coral del Mar del Sur. Debajo de la superficie, el submarino gigante continuaba a través de un camino de color rojo y ligera oscuridad. En un sentido, era una hermosa escena, y sin embargo, representaba una siniestra metáfora, una silueta negra parecida a un cuchillo o un tiburón, curvas elegantes y suaves, escondiendo una habilidad para la muerte y la destrucción. Si hubiese un pez que pudiera entender la magnificencia de esta nave, huiría de ella sin dudarlo. Dentro del de Danann las preparaciones para el combate continuaban. Agosto de 2027, 2:36, hora meridiano de Greenwich, Tuatha de Danann, sala de reunión 1. Empieza la reunión, anunció, mientras entraba a la sala, el capitán Gail McCallan a los soldados que conversaban vagamente entre ellos. Había un total de 32 combatientes reunidos en la sala de reunión, cada uno usando su uniforme. Según se fuera acercando el inicio de la operación, se pondrían sus ropas de salir, camuflaje, trajes de piloto de as. Sousuke apartó los ojos del libro que estaba leyendo y los demás soldados terminaron de hablar. Solo Kurz, que se encontraba sentado tras Sousuke, empezó a susurrar algo a un colega a su lado, el cabo Jung Hye Uyang. El capitán McCallan miró fijamente a sus subordinados desde la esquina de una gran pantalla de cristal líquido. Ustedes, a callar. Sí, señor. El capitán McCallan era australiano y era el ayudante del teniente comandante Kalinin, así como el líder del SRT, su nombre clave era Ursu 1. Hasta su rostro, antes relajado durante el juego de bingo, se encontraba ahora completamente rígido. ¿Todos están aquí? Si es así, el teniente comandante dará una explicación general de la operación. Atención. El teniente comandante Kalinin pasó de largo junto al capitán McCallan para pararse delante de todos. Sus ojos miraron de arriba a abajo la carpeta con sujetapapeles que llevaba y empezó a hablar sin hacer ninguna introducción. Esto ya lo saben, una instalación de las Fuerzas Armadas estadounidenses han sido ocupadas por un grupo armado, en su voz no se percibía ni emoción ni espíritu de lucha, sonaba más bien como si estuviera decidiendo quién tendría asignada la tarea de limpieza la semana siguiente. Las Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos ya han fallado una vez en intentar recuperar el control. Como es un caso especial, nosotros, que usamos un equipo más avanzado que ellos, tendremos derecho a un enfrentamiento de revancha. Sus deberes principales serán la supresión de los arms labs enemigos y el garantizar la seguridad de los rehenes, así como prevenir la destrucción de infraestructura importante. Aquí es donde se dará la fiesta, dijo, encendiendo un interruptor en la gran pantalla. Cuando insertó un disco en una ranura lateral, apareció un mapa tridimensional de una pequeña isla de forma elíptica. Había un inclinado cambio en la elevación, por lo que se apreciaba que la costa oeste era un acantilado y la costa este era una playa arenosa. La milicia estadounidense se encontraba en la ladera, ocupando gran parte de esta. La República de Perio, base de desmantelamiento de armas químicas de la isla Beril Daobo, fue establecida con el propósito de neutralizar, incinerar y desechar cabezas nucleares químicas que estuviesen obsoletas. Por esa razón, varios cientos de toneladas de gas nervioso como sarín, tabun y soman, siguen allí. Casi cada rostro en la habitación se ensombreció. Sabían perfectamente que las simples palabras, veneno mortal, fallaban en definir esas armas químicas. El grupo armado en cuestión se hace llamar el Ejército de Salvación Verde. Dicen que sus acciones tienen como meta acabar con la industria turística del archipiélago de Perio y proteger el hábitat natural de los arrecifes de coral. Pretenden lograrlo amenazando con utilizar gas venenoso. Esto es absurdo, dijo uno de los combatientes. Así que si no pueden protegerlo, ¿deciden irse por la eutanasia? Si es una broma, no es nada graciosa.
Entre las personas negativas, algunos parecían encontrar algo de humor negro en la situación. Una risa no muy fuerte se escuchó de fondo. ¿Y por qué hay una instalación tan peligrosa en un lugar turístico como Perio? Porque habría habido demasiado revuelo de haberse construido en suelo estadounidense, respondió McCallen. Opinión popular, elecciones gubernamentales, cabildeo y otro tipo de cosas. Es un complicado y misterioso proceso político. A ustedes, señores, no les gustaría escuchar la historia completa. ¿Qué razón tienes?, dijo Kalinin. El miembro que preguntó por la instalación se encogió de hombros. Por otra parte, el archipiélago era hasta hace poco un territorio bajo mandato de los Estados Unidos. Ahora que es independiente, sigue estando bajo protección estadounidense y sigue siendo dependiente económica y militarmente. En otras palabras, este país terminó aceptando la construcción de la instalación por obligación. Es lo mismo en todas partes, pensó Sousuke mientras escuchaba en silencio. A los países y regiones pobres siempre les tocaba la peor suerte. Bases militares, plantas de procesamiento de desechos, plantas de energía nuclear. Y, dependiendo de las circunstancias, también podría añadirse un conflicto armado. Kalinin continuó con la reunión. Sea cual sea el caso, tenemos que lograr que el Ejército de Salvación Verde salga de ese problemático lugar de desecho, dijo mientras incrementaba el tamaño del modelo tridimensional en la pantalla. También mostraba una corta pista de aterrizaje y un helipuerto, pero no había puerto marítimo. En el centro del modelo computarizado se veía una gran estructura semienterrada, que era el lugar de desecho y almacenamiento de cabezas nucleares químicas. Las cabezas nucleares químicas que no han empezado a ser procesadas, se guardan en un almacén subterráneo. De acuerdo a nuestra inteligencia, los terroristas han instalado una gran cantidad de explosivos ahí. Entonces, si lo detonan, una escandalosa cantidad de gas nervioso se propagará en kilómetros por la explosión y se extendería a través del archipiélago. Basta una dosis de 1 miligramo para que esos gases resulten letales para un adulto. El archipiélago de Perio probablemente se volvería una zona sin vida en un solo día, dijo Kalinin indirectamente. Un silencio opresivo barrió la habitación. Cada soldado llevaba en su rostro una expresión que parecía decir, quiero volver a la base de la isla Mérida. Consecuentemente, primero está la necesidad de desarmar esas bombas. Después de eso, destruiremos la capacidad de combate del enemigo y, al mismo tiempo, mantendremos a salvo a los soldados estadounidenses capturados. Los miembros gruñeron. Suena fácil si lo dices así. Tío, eso es un truco imposible. Como si nos tocara algo más fácil alguna vez. El capitán McCallen les gritó. Silencio. Gánense la paga y luego podrán quejarse. Todos se callaron a regañadientes. Kalinin continuó con la explicación como si nada hubiese pasado. En este punto, el enemigo tiene 9 As y 5 triples autopropulsados. Una imagen de los Arms Labs enemigos se mostró en la pantalla de cristal líquido. Su armadura era tan redondeada que una de las figuras parecía que estuviera usando un chaleco con relleno. Parecía un M6 hecho en Estados Unidos, pero al modelo le faltaba la cabeza. Solo había un pequeño periscopio adjunto. Este es el as enemigo, el Mistral II, manufacturado por Francito. A veces se exporta a países islámicos y partes de Sudamérica. Su sistema eléctrico es simple, pero es una máquina fuerte. En ese punto, el piloto del helicóptero levantó la mano. ¿Sí? Una pregunta, señor. Si no me equivoco, el Mistral II todavía es un modelo en servicio activo. ¿De dónde los obtuvieron los terroristas? A mediados de julio, se perdió el contacto con un barco de carga de Sri Lanka que estaba lleno de máquinas similares que estaban destinadas a abastecer al ejército indonesio. El barco fue descubierto, hundido, 3 días después, pero aparentemente, tanto el cargamento como casi toda la tripulación, habían desaparecido. Ya veo. Los tripulantes habían sido sobornados o, seguramente, pertenecían al grupo terrorista. Volvamos al tema. Sobre los Arms Labs hechos en Francia, podemos lidiar con ellos con nuestro equipo y tácticas normales. Al igual que con la artillería antiaérea. Pero hay un mecha enemigo con el que deben tomarse las mayores precauciones. Kalinin cambió la imagen de la pantalla. Una foto de ese mecha apareció. Sousuke la vio y dejó de respirar momentáneamente. Tras él, Kurz gruñó un poco. Mao aparentemente se dio cuenta y los miró desde un asiento lejano. Los otros miembros que nunca habían visto este modelo, tenían el ceño fruncido. Era, ese, mecha, el mismo tipo contra el que lucharon hace 4 meses. El mecha en la foto no era plateado sino rojo, y había otras diferencias en la forma de la cabeza. Sin embargo, no era una confusión. Había reaparecido. Por supuesto, el piloto de esa vez, Gauron, estaba muerto, pero Sousuke temía una alucinación del fantasma de ese hombre peligroso merodeando por la base. Las fuerzas especiales estadounidenses fueron vencidas por este único mecha. No hay ninguna indicación que muestre de qué país viene, pero al igual que el M9, es un as de tercera generación. Su fuente de poder es un reactor de paladio. Su capacidad para el sigilo es increíblemente excelente.
Aunque tal vez es algo elemental, se presume de que está equipado con SS invisible y probablemente, por eso es de color rojo. El SS era un equipo de sigilo que permitía que la maquinaria no fuera detectada por radar, rayos infrarrojos y otras ondas electromagnéticas. Con el último modelo de SS que Mitril usaba, incluso era posible permeabilizar la luz visible. Pero debido a las complicaciones tecnológicas, era deficiente en cuanto a eliminar colores de longitudes de onda corta, como por ejemplo, el morado. Asimismo, los colores de longitudes de onda larga, como el rojo, eran relativamente fáciles de esconder. ¿Así que este mecha es bueno para andar con invisibilidad y lanzar ataques por sorpresa como nosotros? Correcto. Hagan uso del SSS, un sensor anti-SS. Este mecha está cargado con otro aparato especial y los procedimientos normales serían completamente ineficaces. Si se llegan a encontrar con este as, dijo Kalinin mientras recorría con la mirada los rostros de sus subordinados, eviten una confrontación directa. En resumen, huyan. Todos fueron tomados por sorpresa. ¿Huir? Eso es ridículo. Pero la orden era la supresión. Entonces es mejor que no los ataquemos desde el principio. Un gran escándalo llenó la habitación. Una vez más, el capitán McCallen gritó, pero esta vez no dio resultado. Kurz miró hacia el techo y levantó la voz como si se estuviera quejando. ¿Acaso decís que queréis morir? Su voz no era tan fuerte como la de McCallen, pero lo que dijo causó un extraño silencio en la habitación. Los soldados dirigieron sus miradas escépticas hacia Kurz. El teniente comandante tiene la razón, dijo Kurz. Esa cosa es muy peligrosa. Es diferente. Ni siquiera los proyectiles de 57 milímetros le harían algo. Prácticamente usa magia. ¿Y qué tiene? ¿La fuerza como Darth Vader? Dijo uno de los miembros sarcásticamente. Kurz lo miró indiferentemente y dijo. Así es, usa la fuerza. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Deberíamos ir a entrenar con Yoda, dijo otro miembro riendo. Kurz no rió. Parece que no entienden con qué está lidiando, dijo Kalinin, que había esperado pacientemente a que la muchedumbre se calmara. Cuando dije, huyan, no era una sugerencia o un pedido. Era una orden. Aquellos que la ignoren serán castigados severamente, si sobreviven. El silencio reinó. Para más comodidad, nos referiremos a este as como Venom. Es extremadamente peligroso, pero debe ser destruido por el bien de la operación. Enfrentarse a Venom y destruirlo será el trabajo del sargento Sagara. Los miembros del equipo miraron a Sousuke por primera vez. Sousuke no se veía especialmente sorprendido. Había estado pensando que probablemente sería su enemigo. ¿Con el arbalest, señor? Preguntó Sousuke. Correcto. Si se encuentran con Venom, los demás retrocederán y te servirán de apoyo. Trabajen en equipo y mantengan un combate cercano. No le den tiempo de descansar. Finalmente, la victoria será nuestra. ¿Y si me derrota? Entendido, señor. Bien. Lleva a cabo tu deber como suboficial. Todos miraron ahora al comandante de la operación. El despliegue se hará desde el mar esta vez, la retirada por helicóptero. Los 6 Arms Labs se dividirán en 3 equipos, uno en ataque, uno en francotirador y otro en desactivación de bombas. Además, hay buenas noticias sobre la ruta de infiltración del equipo de desactivación. Con eso concluye el resumen. Hablen con su capitán para mayores detalles. McCallen. Señor. Kalinin dio un paso atrás y McCallen pasó al frente para tomar su lugar. Primero, organización en equipo de los AS. El equipo de ataque somos Sagara y yo. El equipo francotirador son Bever y Nguyen. El equipo de desactivación de bombas son Mao y Dunigan. El otro personal del SRT esperará en los helicópteros como comandantes de los escuadrones de infantería. Además, la frecuencia de radio. Agosto de 2027, 4:21, hora meridiano de Greenwich, Tuata de Danaan, hangar principal. Cuando la reunión terminó, Sousuke caminó hacia el hangar principal para empezar su reunión con la oficial de ingeniería. El ARX-7 Arbalest había sido pintado de color gris oscuro durante la noche. Era una medida de última hora, solo era una pasada de la misma pintura que se usa para los M9 sobre su armadura blanca. El blanco resaltaba mucho para una operación encubierta genuina. Como el M9, la forma del Arbalest era parecida a la de un humano. Las articulaciones eran flexibles y los miembros eran largos y delgados. Al mismo tiempo, era poderoso y recordaba a un guerrero fuerte y ágil. Su cabeza tenía una forma especial también. Tenía sensores duales como 2 agudos ojos y, bajo ellos, un espacio instalado para albergar equipo. Estos rasgos peculiares lo hacían parecer un ninja con un pergamino en su boca de alguna serie de televisión antigua. Las 4 partes en forma de alas, 2 en cada hombro, eran radiadores para ayudar a la refrigeración. Era posible equipar estas partes con subcondensadores de forma parecida o, dependiendo de la situación, con armas. Debido a sus partes únicas y a su forma angulosa, una aura mítica rodeaba a este mecha. Era casi como si tocarlo se pudiera desatar la ira divina. Diseñado para incluir el equipo conocido como Lamba Driver, el Arbalest realmente era mítico.
De acuerdo a la oficial de ingeniería a cargo del Arbalest, el Lambda Driver estaba compuesto principalmente de tres partes. Una era el equipo conocido como TAROS instalado en la cabina del piloto. TAROS eran las siglas en inglés para Omniesfera de Transferencia y Respuesta, algo que ni siquiera la oficial entendía. Lo que sí entendía era que parecía tener la habilidad para leer los pulsos nerviosos del cuerpo del pasajero y convertirlos en señales eléctricas especiales. Otro componente era el núcleo del Lambda Driver, un módulo del tamaño de un frigorífico pequeño. El interior parecía estar compuesto de un grupo cilíndrico de hermosas luces multicolores, como si fueran láseres, pero con respecto a qué función cumplía, no tenía la más mínima idea. Cuando el mecha estaba en funcionamiento, parecía gastar momentáneamente una enorme cantidad de electricidad, por lo que habían instalado un condensador adicional en la máquina. Este módulo estaba directamente relacionado con la IA del mecha, pero no importaba cuánto analizaran el software, todavía no se sabía cuál era la relación entre ambos. El componente final era el sistema del armazón que soportaba el cuerpo del mecha. Básicamente, era igual que el de un M9, un material compuesto de aleación de titanio y cerámica, pero un material desconocido había sido añadido a sus fusibles. Una diminuta configuración cristalina estaba conectada en patrones complejos parecidos a una red neural, y cuando la electricidad pasaba por allí, se transformaba. Sin embargo, la función que tenía era desconocida. El punto era que esta máquina estaba llena de misterios. Cada vez que se iniciaba la IA, siempre decía, la presencia del sargento Sagara es necesaria para inicializar el Lambda Driver. No rechazaba a otros pilotos, pero cuando se llevaban a cabo pruebas con otros pilotos, el Lambda Driver nunca se encendía. El sargento Sagara era necesario. Todos los intentos para borrar ese mensaje habían sido fallidos. Incluso el reiniciar la IA no cambiaba nada. Si otras medidas más fuertes se aplicaban, mostraba un error y se congelaba. ¿Y entonces qué pasó? Nos rendimos, dijo la joven oficial de ingeniería, alférez Nora Lemin, mientras mostraba una señal de derrota con sus manos. Todo lo que puedo decir es que esta máquina tiene algún tipo de amplificador de fuerza. Y no es que me sienta muy bien diciendo algo tan raro como eso. ¿Y la persona que lo construyó? Las comisuras de los labios de Sousuke apuntaban hacia abajo mientras miraba al Arbalest. Escuché que murió. Ahora, la segunda persona que más sabe sobre el Lambda Driver después de la capitana, soy yo, pero solo porque ella sabe algo más sobre el TAROS. Ya veo. Es por eso que no podemos hacer otro mecha igual. Gracias a que teníamos unas partes de repuesto adicionales, pudimos volverle a poner el brazo cortado, pero la próxima vez que pierda el brazo izquierdo, todo lo que podremos hacer es colocarle una parte de M9. Tendré cuidado. Pero está bien. Has logrado que funcione 2 veces sin ninguna práctica. Seguro que tienes lo que se necesita. ¿Lo que se necesita? Preguntó Sousuke. Así es. Ese es un bonito regalo que Dios te dio, así que ten confianza en ti mismo, sargento Sagara, dijo la alférez con una sonrisa. Agosto de 2027, 4:55, hora meridiano de Greenwich, Tuata de Danann, cocina. Sin importar lo curioso que fuera el lugar, después de un día, Kaname finalmente se cansó de la vista desde el submarino, se le acabaron los lugares que podía ver y las cosas que podía hacer. Sousuke y los otros le habían dicho algo sobre una reunión y se habían ido, y Tessa había visto a Kaname muy poco desde la mañana. Cuando Kaname se asomó al centro de comando, Tessa estaba concentrada discutiendo algo con el comandante y todo lo que hacía era enviarle saludos por medio de miradas. Kaname estaba aburrida. Ya es hora de que me vaya, pensó. Había escuchado que pasado mañana el submarino terminaría sus asuntos y regresaría a la base. Si Kaname quería, un helicóptero la llevaría a ella y a Sousuke de vuelta antes, de modo que pudieran llegar más rápido a Tokio, pero eso solo sería después de que la operación terminara. Tenía que vagar dentro del submarino hasta mañana. Sin nada más que hacer, Kaname fue al comedor de la cocina y ayudó al cocinero con su trabajo. Concentró su atención en cortar una montaña de cebollas, después zanahorias y patatas, una por una. Era perfecto para matar algo de tiempo. Eres muy buena en esto, dijo el cocinero, uno de los pocos japoneses a bordo, muy impresionado por el manejo del cuchillo de Kaname. Muchas gracias. Y también sabes qué hacer con una estufa. ¿Por qué no dejas el colegio y que te contraten en el submarino? Te enseñaré el alma de la cocina en el fondo del mar. Jajaja. Creo que paso. Mientras Kaname reía, una transmisión empezó. Al habla la capitana, era la voz de Tessa. La nave entrará a partir de ahora en la zona de operaciones. No hay navíos hostiles ni en la superficie ni debajo del agua. Además, no hay planes de que la nave entre en combate. Sin embargo, como es usual, actuaremos desde las sombras. Con el esfuerzo de la nave y todos los que estamos a bordo, no debería ser un trabajo difícil. Por favor, hagan su trabajo con cuidado y precisión, como siempre. Que Dios nos conceda su protección divina, se escuchó una ligera tos. Así que, por favor, diríjanse a las estaciones de batalla del nivel 2. Eso es todo. La transmisión terminó.
Una campana sonó para señalar que era hora de ir a las estaciones de batalla. Sonaba igual que una de verdad, pero seguramente era electrónica. Varios tripulantes que se encontraban pasando el tiempo en el comedor se levantaron rápidamente y corrieron hacia sus respectivas estaciones. Ah, entonces ya empieza, gruñó el cocinero. Kaname se sintió algo inquieta. ¿Van a combatir ahora? Sí, pero no te preocupes. El submarino probablemente no va a combatir. Los chicos del SRT lo harán. ¿SRT? Unidad Especial de Respuesta. El sargento Sagara es uno de ellos. Sousuke va a combatir ahora. Una vez se lo volvieron a recordar, Kaname fue incapaz de relajarse. Lo había visto pelear antes y ella misma había estado en situaciones terribles con él, pero esta era la primera vez que era así. Va a combatir. Saber eso no hizo más que oprimirle el corazón a Kaname. Oye, quizá vaya a caminar por allí. ¿Eh? Kaname dejó al sorprendido cocinero atrás y corrió fuera de la cocina, a través de los pasillos llenos de personas yendo y viniendo, y se dirigió a la habitación donde Sousuke y los otros tenían su reunión. Sin embargo, estaba completamente vacía. Después de ir a otros 2 o 3 lugares donde creía que podían estar, se dirigió al hangar. Ah, Sousuke estaba de pie y hablaba enfrente de un as ya armado. Usaba un uniforme negro de piloto de as y hablaba con una mujer en uniforme que llevaba una terminal electrónica parecida a una tabla. No muy lejos de Sousuke, estaban reunidos Kurz, Mao y un asiático que era miembro del equipo, cuyo nombre Kaname no conocía. Kurz fue el primero en verla. ¿Kaname? ¿Por qué estás tan agitada? Ah, ya sé, me trajiste algo para la buena suerte. Dicen que siempre funciona, una dama, ah. El codo de Mao golpeó el plexo solar de Kurz, causándole que se agachara del dolor. Con la sien temblando, Mao dijo a Kurz, ¿por qué siempre tienes que ser así? Y girándose, añadió, ¿qué pasa, Kaname? Bueno, no mucho, solo, es decir, Kaname se agitó más. Ni siquiera estaba segura de para qué había venido. Cuando miró en dirección de Sousuke, él seguía hablando con la ingeniera. No se había dado cuenta de su presencia. Se veía tan serio que acercarse a él a hablarle de manera informal parecía algo imposible. Ajá. Es peligroso estar aquí. Los Armslabs estarán caminando antes de salir, dijo Mao. Vale. Estamos en nuestras estaciones de batalla ahora mismo. Así que lo siento, pero, ¿vale? Kaname sabía lo que eso significaba. Mao le estaba diciendo que se fuera de una forma indirecta. Sintiéndose algo apartada, Kaname asintió. Sí, siento molestaros. Sin nada más que hacer, Kaname se giró. Caminó lentamente hacia la salida de hangar y entonces se dio la vuelta una vez más. Mao hizo un gesto de súplica y Kurz se despedía con la mano. Al final, Sousuke no notó la presencia de Kaname. Mientras miraba fijamente su silueta desde la lejanía, ella tuvo la sensación de que vivían en 2 mundos diferentes. ¿Esta es mi mirada de despedida o eso no pasará?, se preguntó. Previamente al despliegue 7, 5 y 50, hora meridiano de Greenwich, Profundidad actual, 80. Velocidad, 3 nudos. EMFC, sin problemas. Tortuga 1, profundidad, 10, 5, detenido. Aquí sonar. Ninguna aeronave detectada en la superficie. ESM contacta. Son navíos de la Marina de los Estados Unidos. Analizando, corriente oceánica, 2 nudos desde el noroeste. Brisa ligera en la superficie. Aquí Ursu 1. He entrado a la cámara hermética número 1. Aquí Ursu 7. He terminado de guiar máquinas hasta la cámara hermética número 1. ESM, análisis completo. Clase de destructores Arleigh Burke hacia el punto 080. Crucero clase Ticonderoga hacia el punto 079. Distancia estimada de ambos, más de 50 kilómetros. Aquí estribor, controlador de cámara hermética número 2. Completado el cierre de escotilla interna. Hermeticidad asegurada. Podemos llenarlo de agua en cualquier momento. Los reportes le llegaban a Tessa uno tras otro. Mientras prestaba atención a todos ellos, daba las órdenes vivazmente. Bien. Por favor, iniciar el llenado de las cámaras herméticas de la 1 a la 6. A la orden, señora. Iniciando el llenado de las cámaras herméticas de la 1 a la 6. Respondió Mardukas. Esta vez, los Armslabs saldrían bajo el agua. Los mechas podrían nadar secretamente hasta la Isla Blanco, llevando a cabo un ataque sorpresa. Había 3 cámaras herméticas lo suficientemente grandes para contener los mechas de cada lado del hangar, y por ahí saldrían los M9 y el ARX-7 del submarino. Ahora, McAllen y compañía estaban en sus respectivos Armslabs dentro de estas cámaras. Todo lo que quedaba por hacer era revisar las escotillas. Bien, ahora, como revisión final, Tessa observó la superficie. Tomando control de una tortuga, usó un pequeño mando para manipular los sensores ópticos. El robot flotaba muy cerca de la superficie y dejó salir un pequeño objeto parecido a un periscopio por poco tiempo, que realizó una observación de 360 grados. La vivida imagen se reflejaba en la pantalla de la capitana.
La noche era extremadamente negra y, ya que no había iluminación hecha por el hombre en algún lugar cercano y el aire estaba claro, el cielo se veía precioso. Un incontable número de estrellas se encontraba sobre el horizonte, brillando en abundantes grupos. Era suficiente para hacer suspirar a cualquiera. Por un instante, un tonto pensamiento pasó por la mente de Tessa. Si la operación fuera detenida en este momento, el submarino subiría a la superficie y todos saldrían a cubierta a respirar aire fresco, si tan solo ella y Sousuke pudieran ver esas estrellas con sus propios ojos. ¡Qué maravilloso sería! ¿Capitana? Llamó Mardukas. Tessa cambió la pantalla a modo de visión nocturna como si nada hubiera pasado y verificó que ningún barco o aeronave militar estaba cerca. No había problemas. Lo único que faltaba por hacer era enviarlos fuera. Miró de reojo la tabla de estado de la pantalla frontal. Las figuras y caracteres que mostraba indicaban el estado de las cámaras herméticas, segunda ATC, barra inversa ARX 7, Ursus 7. Está todo bien. Él es muy fuerte. Además, tiene a Mao, Kurz y a los otros con él. Teleta Testarossa aguantó la respiración y dio la orden. Abran todas las escotillas de as. A la orden, señora. Abrir todas las escotillas de as. Hubo un pequeño temblor, seguido de un sonido ahogado como el de una burbuja, y entonces la escotilla número 2 se abrió. El agua de mar rodeó a los as. A través de los sensores de visión nocturna, el verde mar se abría ante los ojos de Sousuke. Ahora se encontraba en el Arbalest, donde se había instalado equipo adicional especializado para estar bajo el agua. Dentro de la unidad, asegurado en su torso, se encontraba una botella de oxígeno y un lastre, así como un reactor acuático. En una crisis, también podía expandirse y convertirse en un hidrodeslizador y podría salir a la superficie a gran velocidad. El Arbalest y el M9 no estaban completamente diseñados para ambientes submarinos, así que la máxima profundidad a la que podían bajar era de 40 metros, pero en una operación normal, ese nivel de protección del agua era suficiente. Vale. Sousuke incrementó la fuerza del reactor acuático y salió de la nave. Detrás de él, la escotilla se cerró inmediatamente. Los M9 que salieron de las otras escotillas dejaron delgados caminos de burbujas mientras pasaban cerca del Arbalest. Jaja. Bien, hora de hacer nuestro tour por el centro turístico. La voz de Kurz resonaba mientras un M9 rotaba en el agua. La voz de McAllen se escuchó. Deja de parlotear, tonto. Venga, vamos. Nada de eso. Maldición. Vamos. Anunció el M9 del capitán McAllen, mientras guiaba a sus subordinados. Sosteniendo sus contenedores de armas a prueba de agua, el Arbalest y los 4 M9 lo siguieron. Se organizaron en una línea recta, o quizá era una formación estratégica, y navegaron a 30 metros. Su velocidad aumentaba rápidamente. Detrás de ellos, el de Danaan apuntaba su frente hacia abajo, sumergiéndose aún más profundamente en el mar sin hacer ningún ruido. Ahora que lo pienso, no le he dicho nada a Kaname, pensó Sousuke. Nadaron durante casi 20 minutos. El agua estaba completamente oscura pero podían distinguir el suelo marino a través de los sensores de visión nocturna. Dedujeron que si hace un momento no podían ver nada, eso significaba que el lecho marino se estaba haciendo más superficial y la tierra estaba cerca. Un grupo de peces tropicales estaba nadando cerca de unas piedras escarpadas. Si se viera lo mismo bajo la luz del día, seguramente se verían muy brillantes. ¿Sousuke? Dijo Mao en la radio. Era un canal diferente al que se usaba para dar las instrucciones de la operación. ¿Qué? ¿No estás un poco nervioso? Al escuchar la pregunta, Sousuke se agitó un poco. ¿Por qué lo preguntas? No lo escondas. Nadie está escuchando este canal. Eso es irrelevante. Yo, suficiente. Me refiero a que antes ni siquiera te diste cuenta de que estaba Kaname cerca, ¿no es así? ¿Antes? ¿Antes cuándo? La voz de Mao sonaba como si estuviera sonriendo con pesar. ¿Ves? No estás viendo lo que te rodea. Estás preocupado por lo que el teniente comandante dijo, ¿verdad? Sobre ese Venom, pues claro, si me equivoco, todos los del equipo mueren. Al pensar en lo pesada que es la responsabilidad eso no está bien. Necesitas cambiar tu actitud ante esto. ¿Por qué? No es algo típico de ti. McAllen era el líder actual, pero cuando los tres salían en otras misiones, Mao solía ser la líder. Tenía un fuerte sentido de la responsabilidad y era algo fuera de lo común que dijera algo así. Porque normalmente, si me pusiera a pensar constantemente en algo como tú, pensar en eso es lo que me haría equivocarme. No puedes colocar todo ese peso sobre tus hombros. Si no enfrentas la situación con la expectativa de que las cosas funcionarán, tu moral no estará a la altura. Pero, ¿acaso piensas protegernos a nosotros y a Kaname a la vez? Esas palabras lo pusieron nervioso. Sousuke estaba en apuros para responder algo y Mao se rió un poco. Gracias por preocuparte, pero no necesitas hacerlo. Estoy segura de que Kurz, McAllen y el resto te diría eso. En su lugar, Sousuke también lo diría. No eran unos soldados cualquiera. Eran soldados de élite escogidos cuidadosamente, y claro, que sabían cuidarse por sí solos.
No realizarían un asalto imprudente y, además, tendrían el poder para alejarse del peligro. A eso se resumía todo. Tienes un punto. Lo recordaré. Sousuke le aseguró a Mao. Respeto tu honestidad, respondió Mao antes de cerrar el canal. Pero, pensó Sousuke después de menos de un minuto, si un as normal se enfrenta a ese mecha enemigo, nunca sobreviviría. 12 Armslabs estadounidenses fueron masacrados. Ese es un hecho innegable. Si pierdo, todo se acaba. No importaba el qué, no podía sacarse esa idea de la cabeza. Se escucharon órdenes saliendo del canal de operaciones. Ursu 7 a todas las unidades. Acabamos de pasar el punto marcado número 3. Como planeamos, ahora nos dividiremos en los 3 equipos. ¿Entendido? Después de pasar el punto marcado, los 6 mechas se dirigieron a sus respectivas posiciones. El equipo de infiltración debía neutralizar las bombas de las armas químicas, el equipo de supresión debía llegar directamente a la base y el equipo francotirador debía apoyar la llegada con la isla entera como su campo de tiro. Tras empezar la operación de supresión, atacarán al enemigo desde 3 direcciones, el subterráneo, la playa y desde afuera del alcance de disparo del enemigo. Ursu 2, recibido, dijo Mao a través del canal de operaciones. Ursu 6, recibido, respondió Weber. Ursu 7, recibido, dijo Sagara. Ursu 10, recibido, dijo Nguyen. Ursu 12, recibido, añadió Dunnigan. Todas las unidades respondieron y se dirigieron por parejas a sus posiciones. El equipo de infiltración comprendía a Mao y al sargento Dunnigan. Dunnigan era de Luisiana, al sur de Estados Unidos, y fue en un principio paracaidista del ejército de los Estados Unidos. Tenía la misma edad de Mao pero parecía mayor. Tenía un físico imponente y era un hombre musculoso que podía levantar una pesa de 55 kilos. Era un piloto de as pero también era un experto en explosivos. Es por eso que lo pusieron en este equipo. La primera parte de su trabajo era ir por delante del resto de mechas, infiltrarse en la instalación de armas químicas y neutralizar las bombas que supuestamente ahí se encontraban. La ruta de infiltración era subterránea. El lado occidental de la isla formaba un acantilado pequeño y había un viejo túnel bajo él. Fue construido hacía más de medio siglo como un puerto secreto que era usado como una base submarina para la antigua marina japonesa. El túnel se había derrumbado debido a los múltiples terremotos ocurridos en un largo periodo de tiempo y estaba completamente hundido en el agua. Había pasado desapercibido por todos, incluyendo a la milicia estadounidense que era residente de la isla. El grosor del cimiento que separaba la parte más profunda del túnel de las instalaciones era de unos 2 metros. Primero, el equipo haría un hoyo con un taladro, miraría dentro de la instalación con un fibroscopio y después harían volar el cimiento. Después de eso, entrarían y destruirían los detonadores, o ese era el plan. Estamos cerca. Es hora de apagar los reactores. Vale, entendido. Se escuchó desde el canal de operaciones. Los reactores acuáticos se detuvieron y la miríada de delicadas burbujas desapareció. Los dos M9 usaban aletas equipadas en sus piernas, aletas del tamaño de una pierna de as, para continuar silenciosamente 5 metros debajo de la superficie. Las habilidades de Dunnigan eran perfectas, hasta tal punto que no parecía que tuviera un pasado como militante terrestre. También se decía que tenía mucha experiencia de combate. Mientras estuvo en el ejército de los Estados Unidos, llevó a cabo muchas misiones peligrosas y aparentemente le habían otorgado varias medallas, como el Corazón Púrpura y la Estrella de Bronce. Era completamente lo opuesto a Mao, quien si acaso recibió alguna medalla y fue licenciada con deshonor del Cuerpo de Marines. Pero esa diferencia no era la razón por la que Mao no era especialmente cercana a Dunnigan. Él fue transferido al grupo de batalla Nemet desde la división sudatlántica de Mitril. Hacía apenas 2 meses. Era cierto que era capaz, pero Mao todavía no estaba convencida sobre su personalidad o creencias. Cuando estaban a unos 3 metros de la isla, Dunnigan dijo en voz baja: ¡Qué fastidio! En serio. ¿Qué pasa? Estar tan lejos y además haciendo una misión tan tediosa. Que otros lo hagan. Jaja, no te quejes. Esto es algo que solo nosotros podemos hacer. No importa. Aunque esas bombas explotaran, el estallido no sería tan grave. Es decir, solo que algunos pobres pueblerinos tendrían mala suerte. ¿Dunnigan? Solo bromeaba. No te lo tomes en serio, chinita. Dunnigan siempre estaba bromeando, pero en lugar de hacer mala cara e ignorarlo, Mao dijo en una voz firme: no creo que sea una broma apropiada durante una operación. Y yo no soy una chinita, mi nombre es Melissa Mao. Eso es verdad. Sí, bueno, no le des muchas vueltas. Haré mi trabajo bien. Muy bien. Eso es todo lo que te pido. Los 2 mechas flotaron hacia la isla, acercándose a la orilla occidental como si los impulsara la corriente oceánica. Con la ayuda de un sonar de alta frecuencia e información del GPS, pronto encontraron su objetivo, el túnel derrumbado. La entrada estaba bloqueada por hormigón desmoronado y pedazos de piedra. No había ni un espacio lo suficientemente grande para que entrara un humano. Pero con la fuerza de un M9, remover estos obstáculos no era tan difícil.
Las olas eran altas y era de noche, así que el peligro de que los notaran era mínimo. Con lo que necesitaban tener más cuidado era con la posible presencia de trampas enemigas. Si el enemigo era consciente de esta ruta de infiltración, la operación sería suspendida. No tendrían más opción que retirarse, forzados a comunicarse con sus aliados y decirles que regresaran a la base. El plan sería diseñado nuevamente desde cero y tendrían que imaginarse otra forma de lograrlo. Para un tercero podría parecer un desperdicio de recursos, pero era mucho mejor que ser demasiado agresivos. El patrón de la guerra especializada era, a diferencia que en las películas, terriblemente lento y demandaba paciencia. Pero esta vez parecía diferente. Mao, deliberadamente y con cuidado, encendió todos los sensores de su M9 para buscar algún peligro, pero no había señal de trampas en las inmediaciones del túnel. ¿Está segura, no? Preguntó Dunningan. Afirmativo. Puedo garantizarlo, respondió Mao. Entonces, allá vamos. Los dos mechas removieron la roca y entraron al túnel. Como no se podían comunicar por radio en este lugar, colocaron un relé en la entrada del túnel. Kurz y el cabo Nguyen conformaron el equipo francotirador. Nguyen procedía del ejército vietnamita. Era excelente en el combate en la selva y sus habilidades de combate con cuchillos eran formidables. También sabía mucho sobre armamento de as, tanto occidentales como orientales. Era delgado y de piel morena, tenía la apariencia de un hombre enfermo de mejillas hundidas, pero en realidad era muy fuerte. Sus ojos eran tan agudos como sus habilidades con los cuchillos. Nguyen había sido transferido desde otro grupo de combate hacía 2 meses, igual que Dunnigan. Todavía no habían completado muchas misiones juntos, pero Nguyen era alguien en quien se podía confiar que hiciera su trabajo. También tenía sentido del humor. Aquí Ursu 6. Estamos aproximadamente en el lugar. Profundidad, 0. Confirmado. Mantén tu trasero abajo, respondió Nguyen mientras ajustaba la postura de su M9. El equipo francotirador había llegado al mar a 4 kilómetros de la isla de Beril Bado. Esta área se había convertido en un banco de arena y la profundidad del agua era de apenas 4 metros. Era tan superficial que la parte superior de un M9 saldría del agua si se pusiera de pie. El plan era usar este lugar como punto para atacar a los mechas enemigos y la artillería antiaérea de la base. Los M6 estadounidenses tendrían muy poca esperanza de lanzar un ataque efectivo desde esta distancia, pero era una historia diferente con el equipo de un M9 y los sistemas de control de armas. ¿Cuál es la zona de disparo preferente? Preguntó Nguyen sobre la selección del blanco. No necesitamos una. Yo disparo desde la derecha. Tú disparas desde la izquierda. Simple, ¿eh? ¿Estás seguro de que será suficiente? Estará bien. Las dos máquinas empezaron a preparar el ataque. En una posición a 100 metros de Nguyen, el mecha de Kurz abrió su contenedor de armas. El arma de Kurz era un cañón de francotirador de 76 milímetros. Como artillería para uso independiente en as, era de un tipo más poderoso. Tenía una gran precisión y estaba equipado con un sensor óptico y un sensor de autodiagnóstico independiente del M9, así como un ordenador con cálculo balístico. El mecha de Nguyen había traído un lanzador de misiles tierra-tierra de 8 rondas. Los misiles eran un modelo de misiles aire-tierra Elfire que eran usados por los helicópteros de ataque. Eran de alta precisión y poderosos, además, sus cohetes sin humo los hacía aún más difíciles de detectar. Me pregunto si las cosas con mi chica y la tripulación van bien, murmuró Kurz. Nguyen rió tan fuerte que fue posible escucharlo por la radio. Si meten la pata, todo lo que podremos hacer será huir. No me pagan lo suficiente para luchar en medio de una nube de gas venenoso. En eso sí estás en lo cierto, respondió Kurz. Nguyen siguió quejándose. El equipo y la paga de Mitril están bien, pero hacen las cosas muy lentamente. Proteger a los rehenes y cuidarse de armas químicas es suficiente para causarte una úlcera, ¿no crees? Bueno, es verdad que un soldado de asalto típico no tendría que pasar por tantos problemas. Eso era porque llevaban a cabo operaciones delicadas que correspondían con su equipo y su salario. Incluso Kurz, que siempre se quejaba, sabía eso. Sí, pero Kurz, somos mercenarios, tío, sicarios que trabajan por contrato. No dudaré en combatir a los enemigos de mi cliente, pero llenarnos de órdenes innecesarias sobre otros problemas no va en contra del contrato. ¿Sí? Nunca he leído mi contrato, respondió Kurz. Nguyen gruñó. Piensa de nuevo. Este trabajo sigue siendo un negocio, tío, un negocio. Pero no es gran cosa, ¿no? Sí que lo es. Si no crees que valga la pena, mejor vas pensando en qué otro lugar quieres que te contraten. ¿Contraten, eh? Respondió Kurz con voz apagada. El chismorreo tonto de Nguyen era una cosa, pero Kurz estaba preocupado por Sousuke. Ese as, Arbalest, como se llamara. Kurz lo había pensado antes ya, pero ¿por qué tenía que ser Sousuke quien lo pilotara? Tenía la sensación de que McAllen o Mao estarían más calificados. Sousuke era el guardaespaldas de Kaname y tenía que combatir en un mecha prototipo. ¿No era cruel echarle tantas responsabilidades a él solo? Normalmente es demasiado recto e inflexible.
Kurz era consciente de la seriedad y fuerte sentido de la responsabilidad de Sousuke. Pensó que eso es lo que lo hacía tan encantador como colega, aunque nunca podría decirlo en voz alta. ¿Pero no está siendo usado de mala manera ahora? Oh, bueno. Kurz cambió de idea. Si Venom aparecía, dejaría que su cañón hablara por él. Aunque un cañón de 76 milímetros no acabaría con él, seguramente haría el trabajo más fácil. Para Sousuke. Kurz continuó esperando el inicio de la batalla, mientras se escondía bajo la superficie del agua. Sousuke y el capitán McAllen servían como equipo de ataque. Una vez Mao y Dunnigan se encargaran de las bombas, Kurz y Nguyen empezarían el ataque desde lejos. Al mismo tiempo, Sousuke y McAllen aterrizarían en la isla a gran velocidad, acabando con los enemigos restantes. Mao y Dunnigan saldrán de las instalaciones para apoyar en el combate. Una vez iniciara el combate entre As, el de Danaan saldrá a la superficie. Los helicópteros, llevando la infantería, despegarían de la nave y volarían hasta la base para derrotarlos completamente. Ese era el plan. El arbalés de Sousuke y el M9 de McAllen ya se habían acercado a 600 metros de la playa. Un M6 con una fuente de poder de turbina a gas no podría acercarse tanto, pero ni siquiera los M9 de Mitril podían avanzar en aguas tan superficiales sin ser vistos. El SS en el M9 y el arbalest, a diferencia del que usaba el de Danaan, no podía ser utilizado cuando la mitad del mecha estaba sumergido. El arbalest sacó la parte superior de su cabeza a través de las olas para observar la isla. Los sensores duales de visión nocturna percibieron la base rodeada por una valla y edificios pequeños iluminados por luces brillantes. Las cicatrices del ataque que habían recibido eran visibles aquí y allí. La artillería antiaérea autopropulsada del enemigo también era visible. Encima de la armadura parecida a un gusano estaban situadas dos torrecillas con cañones automáticos. La IA del arbalest finalizó automáticamente la identificación y mostró el tipo de arma, artillería antiaérea autopropulsada 2S6M Tunguska de origen soviético. Aunque se le llamaba antiaérea, seguía presentando una amenaza considerable en contra de los Arms Labs. Si se daban cuenta de su presencia, el arbalest probablemente recibiría una lluvia de proyectiles de 30 milímetros. Un as enemigo que hacía guardia estaba caminando a lo largo de la orilla enfrente de la base. Su reflector brillaba sobre el agua y se mantenía moviéndola de aquí para allá una y otra vez. Según lo explicado en la reunión, era un Mistral 2 francés. Tenía una figura humanoide, baja y robusta, pero no tenía cabeza. Los sensores principales estaban situados entre sus piernas. La armadura del Mistral 2 era mejor que la del soviético RK-92 Savage en cuanto a poder de defensa y su precisión al disparar estaba varios niveles por encima. Debería haber otros enemigos, pero los edificios y el terreno creaban puntos ciegos que no eran visibles desde esta posición. Venom no se veía por ninguna parte. Restos quemados de As permanecían en la playa. Era uno de los derrotados Dark Business estadounidenses. Su forma estaba retorcida y su brazo estaba levantado hacia el cielo oscuro, como si hubiese muerto en agonía. Los hombres se habían enfrentado inadvertidamente a un oponente al que ni siquiera el reciente M9 podría oponer resistencia, pero lo hicieron con M6 que eran de una generación pasada. ¿Cuán débiles se habrán sentido? Una hora había pasado. Estaba amaneciendo. De acuerdo al programa, Mao y Dunnigan, que se habían infiltrado subterráneamente, ya deberían haber destruido el detonador. Pero todavía nada había cambiado en la base. Venom no estaba por ninguna parte. ¿Estarán haciéndole el mantenimiento en el hangar? ¿Estará invisible gracias al SS y permanece escondido en alguna parte? ¿Y si el equipo de Mao cayó en una emboscada? ¿Y si va a atacar al equipo de Kurz? Preguntas sin ninguna base empezaron a aparecer y desaparecer una tras otra. Sousuke no podía calmarse. Una transmisión llegó del M9 cercano. Sargento Sagara. Era McAllen. Sí, señor. He sido parte de operaciones de As de diversas naturalezas desde hace 9 años. Sousuke no dijo nada. En otras palabras, bueno, demonios. He visto buenos mechas y otros poco fiables. Así que desde mi experiencia, esa máquina que pilotas no parece tan terrible. Solo utiliza la misma entrega que siempre le pones a las misiones y no te preocupes. Haz lo que siempre haces. ¿Me escuchas? Quizás decir algo como eso era la forma en que McAllen expresaba su consideración. Siempre hablaba mucho y daba la impresión de ser alguien excéntrico, pero su conciencia y sentido de responsabilidad como comandante eran fuertes. Sí, mi capitán. Aunque respondió positivamente, Sousuke no podía sacarse de su mente la imagen del destruido M6, bañado por las olas sin su cabeza. Pasó algo de tiempo. El sonido sordo de una explosión se escuchó desde dirección de la base. La explosión venía de la parte subterránea de la instalación. Por un segundo, Sousuke pensó que eran las bombas que dejarían salir las armas químicas, pero no era así, era una explosión de una escala más pequeña. Humo negro salía de la entrada de la instalación y los soldados enemigos de guardia se gritaban cosas el uno al otro. Ha empezado, pensó Sousuke. Encendió el interruptor de órdenes vocales y dijo: Al, fija el nivel de poder a modo militar. Entendido.
GPL, militar. Aumentando salida. 20, 30, anunció la voz de la IA, al en una voz masculina. Los números del generador de salida que se habían mantenido en niveles mínimos, subieron rápidamente. Aquí Ursu 2. La destrucción del detonador fue un éxito. Repito, la destrucción del detonador fue un éxito. Ahora saldremos a la superficie. Era el informe de Mao. El silencio radiofónico fue anulado. Las bombas habían sido desactivadas. Aquí Ursu 6. Estoy listo cuando digan. Aquí Ursu 10. Lo mismo digo, informó el equipo francotirador de Kurz y Nuyen. 60. 70. 80. La vasta cantidad de poder eléctrico que salía del generador se esparcía a través del arbalest. Había pequeñas descargas eléctricas en las articulaciones, seguidas de una luz pálida. Los músculos electromagnéticos crujieron y la máquina tembló. 90. 95. 100. Tenía que hacerse ahora. Sousuke respiró profundamente. Ursu 1 a todas las unidades. Se ha anulado la prohibición de caza. Ataquen. Entendido. Sousuke tiró del acelerador en el mando izquierdo con toda su fuerza. El reactor acuático de la unidad parcialmente sumergida se disparó al máximo poder. Una cascada explotó en el mar tras él. Chonk. El mecha que había estado nadando bajo el agua. Repentinamente saltó sobre el mar, arremetiendo contra la tierra mientras dejaba un rastro de agua. Aceleración, más aceleración. El contador de nudos en el velocímetro subía constantemente, causando que el arbalest se sacudiera violentamente. Se deslizaba como si presionara las olas, presionando hacia abajo contra la arena. 150 metros más. 100 metros más. El Mistral 2 de guardia notó al arbalest y apuntó con su rifle. El arbalest avanzó directamente hacia él, sin darle al Mistral 2 ninguna oportunidad de evadirlo. Las ametralladoras de su cabeza disparaban sin cesar. Un millar o más de balas de 12,7 milímetros fueron disparadas en cuestión de un segundo, perforando el cuerpo del mecha enemigo. La fuerte armadura repelió las balas e incontables chispas se veían en su cuerpo. El oponente de Sousuke retrocedió por reflejo para proteger sus sensores, creando una apertura de tan solo unos segundos. Esos segundos eran suficientes. El arbalest corrió a través de la playa a alta velocidad y saltó. Una nube de arena se levantó. Ateniéndose a la inercia, rodó por la arena y arremetió contra el enemigo violentamente. El arbalest y el Mistral 2 cayeron enredados. El mecha enemigo levantó rápidamente su parte superior, intentando apuñalar al arbalest. Con un cuchillo de monofilamentos adherido a su rifle. Pero el arbalest fue más rápido y presionó el cañón de su arma en el flanco del enemigo. Debido a la descarga, el Mistral 2 se comió una bala de 57 milímetros a quemarropa y salió volando. El mecha había sido partido en dos por la cintura, derramaba aceite y escupía llamas. Finalmente, cayó al suelo. Va 1, anotó Sousuke. La derrota de ese mecha despertó su sentido del olfato de guerrero. Las explosiones iban ocurriendo una tras otra en toda la base. Era el equipo francotirador de Kurz y Nuyen. McAllen también había llegado exitosamente a tierra. Golpeó una artillería antiaérea con una daga antitanques, cogió una carabina de su espalda y siguió moviéndose. Sousuke inmediatamente se levantó y quitó la unidad submarina amarrada en su torso. Los pasadores explosivos se soltaron y la unidad cayó atrás y adelante. El arbalest se enfrentó a otro Mistral 2, que había aparecido y saltado ferozmente. Apuntar. Persecución. Evasión. Búsqueda. Apuntar de nuevo. Así es. Este soy yo, como siempre. Nada ha cambiado. Sousuke se recordó a sí mismo. Pelear. Derrotar. Disparar. Cortar. Golpear. Destruir y quemar. Pisotear. ¿Qué es esta sensación de seguridad? ¿Venom? Así que eso es. No importa cómo lo llamen, no es más que un objetivo de supresión. Hay que usar cualquier medio para destruirlo. Olvida el proteger. Eso será cuando le arranque la tráquea, hasta que acabe con su vida. Date prisa y sal de allí. Misma hora profundidad, 30 metros Tuata de Danaan, centro principal de comando. Ha empezado. Hemos recibido la señal de combate proveniente del ADM de los M9. Anunció el oficial de inteligencia con un tono de voz tenso. ¿Todas las unidades? Preguntó Tessa desde la silla del capitán. Afirmativo, señora. Entonces, saldremos a la superficie. Por favor, eleven todas las astas SS. Soplado normal de MBT. Después de escuchar las órdenes, Mardukas mostró signos de duda. No había problemas con las astas SS. Eran un equipo que permitía ocultar el de Danaan de los radares de otras naves en caso de que emergiera, así que lógicamente las usarían. Pero un soplado normal era excepcional. Cuando un submarino asciende a la superficie, para darle flotabilidad, se da un soplado, es decir, se saca agua con aire comprimido del MBT, siglas en inglés para el tanque del lastre principal. Hay muchas maneras de lograr esto. En el caso del de Danaan, hay una forma especial llamada soplado silencioso, suele tomar más tiempo y dificulta el ser encontrado por naves militares cercanas.
Un soplado normal permitía emerger inmediatamente, pero el sonido de drenaje era fuerte y hacía de la detección algo más posible. ¿Cuál es el problema, señor Mardukas?, preguntó Tessa. ¿Un soplado normal? Lo ordené porque el tiempo nos apremia. Sí, le ruego me disculpe. Preparándose para emerger. Mardukas presionó el interruptor de la alarma de ascensión. Un sonido sintético, similar a una sirena, reverberó por toda la nave al mismo tiempo que voz de la IA madre, emergiendo. 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 Soplado normal de presión baja. Soplado normal de presión baja, sí. Iniciando soplado de baja presión del MBT. Eleven todas las astas SS. Activando el camuflaje electromagnético. Astas SS, así es. Número 1, elevándose. Número 2, elevándose. Número 3. Emergiendo. 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 Aquí el centro de control aéreo. A todos los escuadrones de helicópteros, enciendan los motores. Gebo 3, 4, 5 y 6. Enciendan motores. Los helicópteros de transporte que se encontraban en el hangar, encendieron simultáneamente sus motores turbo de varios miles de caballos de potencia. Rodeados por incontables burbujas, la proa del gigantesco submarino se levantó. Hubo un ruido grave y el suelo tembló. En el interior de la nave, que había permanecido en silencio, empezó un alboroto. ¿Qué está pasando? Sorprendida por el repentino temblor y el ruido, Kaname sostuvo la olla hirviendo de curry con las dos manos. Bueno, la nave ha salido a la superficie, respondió el cocinero. Estaba apoyándose en la montaña de platos para que no se cayeran. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? No sabría decirte, pero normalmente no salimos a la superficie haciendo tanto ruido. Algo debe haberle pasado a los chicos de la SRT. ¿A Sousuke? ¿Al sargento Sagara? No lo sé. Puede que no haya ningún problema. Oh. Kaname observaba con ansiedad el techo de la cocina. Sousuke, ¿estás bien? Agosto de 2028, 4 y 5 Archipiélago de Perio Isla Berilda Obu. Al amanecer, a través de las salvajes llamas, dos Mistral 2 aparecieron. Se dirigieron a la derecha y a la izquierda moviéndose a alta velocidad. Se acercaron rápidamente mientras abrían fuego alternativamente. Un operador mediocre intentaría ganar distancia mientras evadía, pero Sousuke era diferente, hizo que el arbalés dejara de correr, arrodillándose firmemente en el lugar. Después de todo, el enemigo solo quería evitar que disparara. Se movieron y dispararon rápidamente, y el movimiento siguiente no fue más que un tiro seguro. Así es, seguid disparando, murmuró Sousuke. Las balas del enemigo impactaron en el arbalés y fragmentos de asfalto y humo blanco bailaban a su alrededor. La IA apareció con una alarma intermitente, avisando de que quedarse quieto era peligroso. Cállate, dijo Sousuke mientras sostenía el cañón con ambas manos. Apuntó cuidadosamente y disparó. Uno de los enemigos cayó de espaldas. Saltaron fragmentos de metal por los aires y el Mistral 2 cayó. La pierna derecha que fue arrancada salió volando y cayó sobre un jeep olvidado. Después de otro tiro, el mecha caído rebotó en el suelo, dio una voltereta y explotó. El cañón se había quedado sin municiones. Sousuke quería poner un cargador nuevo, pero el otro mecha no dejaba de disparar al arbalest. Sousuke dio una vuelta hacia adelante, evitando perfectamente la línea de fuego enemiga. Cuando saltó hacia adelante, el enemigo tiró su rifle y sacó un arma de combate cuerpo a cuerpo parecida a un martillo. Acercándose rápidamente, bajó el martillo. Sousuke lo esquivó por los pelos y el martillo golpeó el suelo, explotando. Abanicado por la onda de la explosión, Sousuke alejó su máquina mientras identificaba instantáneamente el arma. Un martillo de calor, pensó horrorizado. A primera vista, era un martillo de asa larga, pero su cabeza estaba llena de explosivo plástico. Era desechable, de forma simple y barato, pero era lo suficientemente potente como para acabar con un tanque de un golpe. El Mistral 2 desechó el mango sin cabeza y sacó otro martillo de calor. Esta vez, lo balanceó a los lados. A un rango peligrosamente cercano, el arbalest se encorvó para esquivarlo. Cogió el hombro del enemigo con su mano izquierda y apuntó con su cañón a la cabeza. En otras palabras, lo puso en su boca y sacó un cuchillo de monofilamento con la mano derecha. ¡Clac! Cuando los dos mechas arremetieron el uno contra el otro, el cuchillo se clavó en el torso del Mistral 2. La máquina enemiga tembló mientras el sonido de la armadura siendo destrozada se mantenía por un tiempo que parecía eterno. Sin inmutarse, Sousuke movió el cuchillo de monofilamento y destrozó el sistema de control enemigo. Ese era el cuarto. Cuando sacó el cuchillo, el Mistral 2 cayó de rodillas y luego, de frente. Un pequeño punto de chispas y humo salió de la herida. Sousuke cambió el cargador en su cañón y se alejó corriendo con la agilidad de una pantera en busca de más mechas enemigos. ¿Dónde estás, Venom?, se preguntaba. La cabeza del arbalest se movía. El SSS emitía las ondas de radar de su frente a la máxima capacidad, intentando detectar hasta la más mínima señal enemiga. Los informes se escuchaban en la radio de un mecha tras otro. Aquí Ursu 12. Estamos en tierra.
Los cuarteles B han sido controlados y asegurados. Un soldado enemigo muerto, 2 heridos. Los rehenes están bien. Aquí Ursu 10. He destruido toda la artillería antiaérea. Aquí Ursu 2. He suprimido y asegurado los cuarteles a 23 rehenes confirmados. Todos asegurados. 4 enemigos inconscientes con descargas eléctricas. Prácticamente no había problemas. Casi todos los Arms Labs enemigos habían sido destruidos, los soldados arrestados y el personal de la base que habían sido capturados estaban siendo protegidos por Mao y Dunnigan. Pero el mecha rojo no había sido visto. Ursu 1 a todas las unidades. Todavía no hemos encontrado a Venom. ¿Alguien lo ha visto? ¿Ni siquiera un rastro? Informen. Tras la orden del comandante, todos respondieron. Negativo. Inmediatamente después, Mao dijo. No, afirmativo. ¿Qué cree que está haciendo este tipo? ¿Qué pasa, Ursu 2? ¿Ku qué? Dijeron desconcertados McAllen y Dunnigan. Sousuke pronto supo la razón también. Venom, el as rojo estaba al noreste de la base, sobre el edificio más alto, de pie, sin protección y sin siquiera usar SS. ¿Qué significa esto?, se preguntó suspicazmente. Venom era un mecha algo grande, con una cabeza en forma de diamante, de silueta estrecha y un solo ojo rojo. Si se convirtiera una punta de flecha envenenada en algo con forma humanoide, tendría esa apariencia. Él las daba una impresión así de afilada, así de siniestra. Venom movía lánguidamente su cabeza de un lado a otro, mirando la base envuelta en la conflagración. En sus manos tenía una gran ametralladora Gatling, un arma un poco difícil de manejar, pero increíblemente poderosa. Una voz salió de los altavoces externos. Hola, hola, gente de Mitril. Solo escucharlo hizo que el corazón de Sousuke saltara. ¿Cuánto tiempo? Los he echado de menos, especialmente a ti, Kasim. No, hoy en día te haces llamar Sagara, ¿no es así? Gauron. Sousuke no había podido pronunciar su nombre, pero el enemigo respondió en son de broma. Él mismo, anunció el as rojo mientras apuntaba laboriosamente la pesada ametralladora Gatling.